Y el hermano nos compartía recién la ley de Dios. Bueno, esa ley que dio a su pueblo sigue siendo vigente para la iglesia. Y es la que nos santifica, no somos antinominianos. Y como Jehová dio en su momento la ley al pueblo, en medio de truenos, de una nube, de relámpagos, y el pueblo dijo, ha hablado Dios, ha mostrado su gloria, su grandeza, ha hablado al hombre y aún vive, que no querían ni ver a Dios ni acercarse a Él, y le dicen a Moisés, mejor ve tú, oye lo que tiene Dios para decirnos y después ven y dilo a nosotros. Y nosotros, dijo el pueblo, oiremos y lo haremos. Eso había dicho el pueblo de Dios, aunque después vemos que vez tras vez es un pueblo infiel. Pero oyó Jehová la voz, las palabras del pueblo y dijo, ¿quién diera, dijo Jehová, que tuvieran tal corazón? Esto es lo que espera Dios de su pueblo, de su iglesia. Un corazón que teman, que guarden todos los días mis mandamientos. En 3 Juan, versículo 3 dice, el apóstol, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Y eso saben qué es? Amor a Dios, obedecer, fidelidad, que es lo que vamos a ver hoy. En otras palabras, el deseo de Dios es que seamos fieles, leales. Y es el fruto del Espíritu que vamos a ver hoy. Fe. Ahora, ¿cuántas veces hemos sentido y experimentado en la vida diaria, en lo cotidiano? Y no estoy hablando de ir de misionero a la India. ¿Cuántas veces hemos experimentado en la vida diaria, en lo cotidiano, que no somos fieles? Que no somos leales a este Dios que nos compró con su sangre, que pagó el precio más alto. No evidenciamos lo que somos, hijos de Dios, y el llamado es andar en el Espíritu, a mostrar lo que somos, libres en Cristo, frente a todo aquello que nos esclavizaba, Egipto, el mundo, Satanás. Fuimos libres del pecado y la condenación por Cristo, para servir a Cristo. Y esa libertad que somos llamados no es una licencia para pecar, o para elegir cómo vivo yo, o cómo sirvo yo. No, es según los principios bíblicos que tenemos en su palabra. Es una libertad para obedecer y hacer la voluntad de Dios por la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. El Espíritu Santo quiere, en otras palabras, que mostremos a Cristo, su carácter, que vivamos como Él vivió, fiel. Él fue fiel a su Padre. Andaba en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, como debe andar un hijo de Dios. Y como manifiestas, estimados hermanos, son las obras de la carne, manifiestas las obras de la carne, son visibles, se exteriorizan, y aquí está la lista, también deben ser manifiestas y deben evidenciarse la obra del Espíritu de Dios en el creyente. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y andar en el Espíritu debe ser una prioridad para el cristiano. Porque más los que son de Cristo, leímos Gálatas 5, 24 y 25, han crucificado la carne con las pasiones y las concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, si hemos nacido de nuevo, si Dios nos ha dado vida, andemos también en esa nueva vida, como lo que somos, hijos de Dios. Estimados, ya lo hemos repetido, Cristo no solo murió en mi lugar para aplacar la ira de Dios como recién cantamos y aprendemos. Cristo no solo murió en mi lugar para aplacar la ira de Dios, que merecíamos. No solo murió para que tengamos vida eterna, sino que cuando Cristo murió, nuestro viejo hombre murió con Él. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Es un cambio radical, estimados. Ya no vivo yo. No es algo secundario o accidental.
cuando el Espíritu Santo viene a morar a la vida del pecador, lo cambia, lo transforma, lo hace nueva criatura. No es el mismo, no tiene las mismas amistades, no tiene los mismos principios, no tiene los mismos objetivos. Todo es para la gloria de Dios. Gálatas 5:22 encontramos la palabra fe, que es la que vamos a estar viendo hoy. Pero esta palabra que encontramos aquí en Gálatas, en toda la Escritura, es muy amplia. Va desde lo más interior hasta lo más externo. Se hace visible. Podemos hablar de la fe salvadora, que lo vamos a ver hoy como el primer punto del mensaje. La fe salvadora, el don de la fe que nos da Dios para creer en Cristo. Podemos hablar de la fe como confianza también que el creyente deposita en Cristo, que es contrario a la incredulidad, a no creer. Podemos hablar también que la fe tiene que ver con la firmeza y estabilidad del creyente, anclado en Dios, en lo que Él es fiel. Y si Él dice que así lo hará, así va a ser. Si Él dice que todas las cosas me ayudan a bien, así va a ser. La fe es esa firmeza que tiene el creyente anclado en la palabra de Dios, en lo que es Dios. Podemos hablar de fe como un conjunto de doctrinas, lo que creemos, nuestro catecismo. Es el conjunto de doctrinas que creemos, nuestra fe. Ahora, en el mundo la fe es optimismo. Ilusiones, entusiasmo, aliento propio, pero se sustenta y mantiene sobre nada. Porque por más que crea que va a suceder algo, no va a suceder. En cambio, si Dios lo dijo, sí. Él prometió enviar a su Hijo. Él prometió enviar a su Hijo. Desde antes de la fundación del mundo. Para un pueblo escogido. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así fue. Él prometió que va a venir a buscar a su iglesia. Que vamos a estar para siempre con Él. Los que hayan creído en Él. Y así va a ser. Va a volver. Y vamos a estar con Él para siempre si has depositado tu fe en Jesucristo. No son probabilidades. Es algo certero. Es algo certero. La fe en Cristo, en Dios, la seguridad de la salvación, el haber nacido de nuevo, que nos lleva a vivir la fe, a ser fieles a Dios. Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que al que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de lo que le buscan. Primero, no puedo acercarme a Dios de cualquier forma. El que se acerca a Él tiene que creer que Él existe. Y para creer que Él existe tiene que haber una obra en nuestro corazón y es la obra del Espíritu Santo. Los demonios, dice la palabra, creen y tiemblan, pero no creen para salvación. Eso es una obra del Espíritu. Y los que se acercan a Dios no se pueden acercar de cualquier forma. Hay una forma de acercarse a Dios y es a través de Jesucristo. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No es porque vos pienses que vas a ir al cielo que te acercas a Dios. No es porque vos creas que estás cerca de Dios, que estás cerca de Dios. La única forma de acercarse a Dios es creer. Creer, fe. Y esa fe viene al corazón del pecador por la obra del Espíritu Santo. Cree que Él existe. Y no solo eso, sino que el que se acerca a Dios tiene premio. Es galardonador de los que le buscan a Él. Y no es un premio porque te lo mereces, es gracia de Dios. Los que se acercan a Dios de la única forma que te puedes acercar a Dios, que es a través de la fe en Jesucristo, tenés el premio, el regalo, que es gracia, algo que no te mereces, de Dios en ti, la salvación en Cristo Jesús. Estimados, Dios recompensa a aquellos que le buscan creyendo en Él de todo corazón. No de cualquier forma, de todo corazón a través de Cristo. Y la fe es un elemento
indispensable para salvación. Por la fe somos justificados delante de Dios, no por nuestras obras. No por nuestras obras, solamente por la fe. Y es un elemento indispensable para salvación y también es un elemento indispensable para la carrera cristiana. La fe puesta en Jesús. Seguimos teniendo la fe puesta en Jesús, que es el autor de la fe, el consumador de la fe. Primero vamos a ver, estimados, estamos hablando de la fe, que es la fe salvadora. ¿Qué es la fe salvadora? Que también es fruto del Espíritu. Nada más importante se ha hablado jamás a los hombres que la fe. Nada más importante en el mundo se ha hablado a los hombres que tener fe en Cristo, confiar en Cristo. Está en juego tu eternidad, tu alma, la miseria o felicidad, así se dice, eterna. Está en juego la miseria o la felicidad eterna y requiere de todos nuestra más sincera y diligente atención. El primer fruto del Espíritu es la fe salvadora. Ese es el primer fruto del Espíritu y es la principal gracia que da el Señor, la primera. Te salva, te da la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Y el no creer, como la fe es la principal gracia y te salva, el no creer es el principal pecado condenatorio. No te vas al infierno por tus obras, principalmente, sino por no creer. Esa es la cláusula. Cristo resucitado antes de ascender al cielo, de ser recibido y sentarse a la diestra de Dios, se le aparece a sus discípulos, ellos estaban sentados a la mesa y les reprocha por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo esto: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. La fe salvadora tiene a Cristo como objeto de salvación. La condición para la vida eterna es creer, arrepentirse, no bautizarse. El bautismo es un paso de obediencia, pero la cláusula es: el que no creyere será condenado, no el que no se bautiza. Esto por si hay alguna duda por allí. No es por obras. El bautismo es una consecuencia, es un paso de obediencia que uno da testimonio de que ha creído en Cristo, que ha nacido de nuevo, que fui juntamente muerto con Él y fui vuelto a vida por Él. Por gracia sois salvos, Efesios 2, 8, 9. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué? La salvación y la fe. Es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la fe, el primer fruto del Espíritu Santo, que es para salvación, tiene un ingrediente fundamental que no es el esfuerzo humano, no es solo el conocimiento de las Escrituras, es luz espiritual que da el Espíritu Santo para que nos saque el velo y veamos a Cristo como lo que es, el único Salvador. Dejando todas las falsas confianzas, renunciando al pecado. La fe salvadora consiste en arrepentirse, abnegarse, verse como ese miserable pecador. Y uno se rinde total a Dios y a sus demandas. Y el mismo Espíritu Santo que viene al corazón del pecador para que su primer acto traiga certeza de quién es Cristo, traiga salvación, continúa, no nos deja. Y yo os daré otro consolador, dijo el Señor, que estará con vosotros para siempre, el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que ahora mora en el creyente, santifica al creyente y da evidencias de esa fe salvadora y lo lleva a ser fiel, a ejercer esa fe que tiene. Se evidencia
Esa fe que viene por el oír, por la palabra de Dios para salvación, se evidencia en actos, en amor, en gozo, en paz, en benignidad, en fe. En otras traducciones de la Biblia también esa palabra se traduce fidelidad. Fidelidad. Es una certeza de que nada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios también que es en Cristo Jesús. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve, no es optimismo, no es azar, no es suerte, no es quizás pase, quizás no es pensar en positivo. La fe del Hijo de Dios está anclada en Cristo, en un Dios fiel, que lo que dijo va a suceder. Que aunque no veamos ahora lo que nos espera, sabemos que va a suceder. Nos espera una eternidad con Cristo. Aunque ahora no lo experimentemos, sabemos que va a pasar. Y el Espíritu Santo también obra en ese sentido. La fe como don de Dios, la fe como creer lo que dice Dios en su palabra es cierto, es certero, va a pasar. Y el Espíritu Santo obra en nosotros para que seamos fieles. Estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gran misericordia. Es un milagro de parte de Dios, la salvación. Ahora, ese mismo Espíritu que nos dio la fe para salvación, mora en el creyente y no es estéril. Sigue produciendo fe. Que no es la fe salvadora, esa ya la tenemos. Es una fe que se ejercita. Es una fe que muestra lo que somos. Un carácter transformado. Y lo que vamos a ver ahora es esa fe como fidelidad. Que es lo que manda el Señor de sus hijos. Que seamos fieles. La gracia de Dios en los corazones, el Espíritu Santo, estimados, es la causa de una reforma interna que se evidencia en lo externo. Y que Dios, que es fiel, nunca va a abandonar esa obra que comenzó. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Con la fe para salvación entramos por la puerta estrecha. Y seguimos por fe, con la fe que nos ha dado Dios, en el camino angosto. No nos apartamos, perseveramos, pese a lo que sea, a las tentaciones, a las pruebas del mundo, a las presiones, a las enfermedades, a lo que sea. Ahora, nuestra inercia del viejo hombre es ser infiel a Dios y a los demás. Por consecuencia nos lleva a ser no dignos de confianza. Hay una batalla, estimados, por ser fieles a Dios y a los que nos rodean, a los demás. Y es un aspecto de la santidad. El mundo grita y proclama, sé fiel a ti mismo. Lo que importa es tu corazón. No importa lo que dice Dios. No importa lo que dice su palabra. Y Dios dice no. Sé fiel a Dios. Y por consecuencia, a todo lo demás. En la iglesia, en tu hogar, en el trabajo, mostrándote como lo que sos, un hijo de Dios. Y la lucha con la infidelidad, estimado, no es algo de estos momentos ni de este siglo. Viene de nuestros padres Adán y Eva, cuando ellos eligieron no ser fieles a Dios, a su palabra. Él les había dado un mandato. Y estaban en el mejor contexto, en el paraíso. De todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. ¿Y ellos qué eligieron? No ser fieles a Dios. Y el pecado entró al mundo y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ellos le hicieron caso a Satanás. Seréis como Dios. Ahora, hermanos, ¿qué vos estamos escuchando? Dios nos habla cada domingo. ¿Qué vos estamos escuchando? La fe, estimados, la
fidelidad nos debe acompañar a todos lados, no solo los domingos en el culto principal. Que al venir acá estamos siendo fieles a Dios. Porque la palabra dice no dejar de congregarnos, no dejar nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cristo viene. Cristo viene. Pero esta virtud abarca mucho más que solo asistir al culto. Dios nos convierte en personas fieles, leales, dignos de confianza, como Él. En el trabajo, en el matrimonio, en la iglesia, cuando estamos solos, cuando estamos acompañados. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Un ejemplo de fe. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Y dio a luz fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. Porque tuvo fiel al que lo había prometido. Estéril, avanzada en años, no importa. Dios dijo y así fue. Es su carácter. De la misma manera que no puedes dejar de ser santo, de la misma manera que no puede dejar de ser justo, como resultado el hombre está condenado. Y tampoco puede dejar de ser un Dios de amor, de gracia. Por eso el pecador puede ser salvo. No puede ocultar ir en contra de lo que Él es, fiel. Ahora sus hijos deben mostrar este atributo de Dios también. Fidelidad en todos, los hombres y mujeres. Todos, los jóvenes, en su casa, con su padre, en donde estemos, hermanos. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios habla de Timoteo y lo envía y lo llama hijo amado y fiel en el Señor. Qué gozo sería que tengan ese concepto de nosotros. Que nos puedan mandar a donde sea, que vamos a ir. Hijo amado y fiel en el Señor. Esto encarga a hombres fieles, dice la palabra de Dios. No se le puede encargar cualquier cosa a cualquiera. No digo que no nos vamos a equivocar, que vamos a ser perfectos, pero Dios quiere que seamos fieles. Pastor, pero yo quiero servir, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Muéstrate fiel. No es suficiente encargar algo a alguien entusiasta, o a alguien extrovertido, o a alguien que sepa más de la Biblia que otro, o que sea moralmente correcto. No es suficiente. Tiene que ser fiel. Fiel. Tal vez antes no cumplía nada de lo que decías que ibas a hacer. Tal vez antes tu palabra no valía nada. Eras perezoso, empezabas algo y lo dejabas, no cumplías tus votos matrimoniales, etc. Pero ahora sí, porque recibiste el Espíritu Santo y está trabajando en ti. Estás cambiando por su obra. Y en donde estés, en un discipulado, lo comienzas y lo terminas. Tanto el discipulado como el discipulador. Fiel en proveer para tu familia. Fiel para con Dios como hijo. Fiel como siervo de Dios. Fiel como padre disciplinando a sus hijos. Fiel alejándote del pecado. Fiel. Así ejercitamos y ponemos en evidencia nuestra fe. Fiel a Dios te lleva a ser fiel en todo. Otro ejemplo de fidelidad. 3 muchachos judíos en Daniel 3. Sadrán, Mesach y Abednego. Daniel capítulo 3, jóvenes judíos que no decidieron inclinarse ante una estatua de oro que había hecho el rey Nabucodonosor. Un heraldo pregonaba, gritaba que al oír el son de la bocina, los instrumentos de música, cualquiera que no se postrare y adore
la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había hecho iba a ser echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y no es un cuento, pasó. Estos hombres no lo hicieron. Fiel a Dios. No se inclinaron ante esa estatua de oro. Al ser ellos interrogados por el rey, respondieron esto: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Hay cosas claras en la vida del creyente, tendrían que ser claras. Hay cosas que no tenemos que responder, las tenemos que vivir. Tenemos que mostrar lo que somos. No es necesario que te responda sobre este asunto, ya sabes cómo soy. Ya sabes cuáles son mis principios. Ya sabes que no voy a negociar mi fe. Ya sabes que no voy a ir a este lugar, ni voy a hablar así, ni voy a hacer esto o aquello, porque Dios cambió mi corazón. Soy fiel a Él. No ni a mi patrón, porque puedo perder el trabajo. No a nadie más, sino a Dios. Abraham se levantó muy de mañana para subir al monte a sacrificar a su hijo. Obediencia. Fiel. ¿Por qué? Porque Dios se lo había mandado. Daniel, cuando tenía prohibido orar, siguió orando. Estaba en juego su vida, pero siguió orando. Noé construye un arca, le dijo Dios, no había llovido aún en la tierra, no dijo nada. 120 años, a pesar de las burlas y la incredulidad que lo rodeaba. Hermanos, la fe no es una fe ciega. Eso es algo del mundo, una frase del mundo. Nuestra fe no es una fe ciega. Está anclada en el Espíritu Santo que tenemos dentro, en la obra de Dios y en su palabra. En su palabra. A veces ser fieles conlleva sufrimientos, sí, prisiones, pregúntenle a Pablo. Lo vemos en la Escritura. Decepciones, pero no desaliento, hermanos. No desaliento. Por el contrario, debido a la esperanza que tenemos de glorificación, una eternidad, no tiene que ser motivo de desesperanza, todo lo contrario. Vamos a estar con el Señor para siempre y eso también es algo seguro. La fe no es algo invisible, hermanos, escondida en el corazón, se evidencia en hombres, en mujeres. 1 Timoteo 3:11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Mujeres, no calumniadoras, honestas, sobrias, fieles en todo. Y el contexto es para las mujeres de los diáconos, pero aplica a todas. Todos los hijos de Dios debemos ser así. Tito 2:9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. El trabajador a su empleador, hablando en castellano. Que se sujeten a sus amos, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrando toda buena lealtad, siendo fieles, para que adornen en todo la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Aquí encontramos una serie de instrucciones con respecto a la sujeción y a la fidelidad y a la lealtad. Y el propósito no es el aplauso del mundo, sino, dice la palabra de Dios, adornar la doctrina de nuestro Salvador. La palabra adornar es cosmeo y la podemos emparentar con cosméticos. Significa embellecer, hacer atractivo. Y estos textos siguen vigentes hoy, hermano. Lo que creemos, lo que somos, la verdad que profesamos, que amamos, que defendemos, la debemos vivir. La debemos vivir. Es un comportamiento. El Evangelio es un comportamiento también. No es solo teoría y solo creer y conocimiento intelectual. Es vida práctica. Y fuimos creados, estimados, para buenas obras que Dios preparó de antemano para ser fieles. Y siendo fieles, está nuestra primera pregunta de confesión de fe, estamos dando la gloria de Dios, que para eso fuimos creados. Para la gloria de Dios y disfrutar de Él para siempre.
Estimados, el mejor ejemplo de fidelidad, claro, que es el Señor Jesús. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Recordemos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y vaya que si el Señor tuvo fe y fue fiel e hizo la voluntad de su Padre, puso su mirada en la recompensa, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose fiel, obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, un galardón. Dios lo ensalzó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. ¿Cómo exhibió su fidelidad a Jesús? Si vamos al final, la cruz. Ese fue, podríamos decir, la culminación de su fidelidad. Caminó todo su peregrinar, siendo fiel, haciendo la voluntad del Padre, sabiendo que iba a morir, que iba a ir a la cruz. Descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Fue fiel, no cediendo a la tentación cuando fue tentado por Satanás. Bautizándose en el Jordán. Cuando tú vienes a mí para que yo te bautice a ti, bautizado en el Jordán. Terminando la obra que el Padre le había dado. Jesús tenía un afecto de lealtad inquebrantable, hermanos, y es nuestro ejemplo. Es ilógico, al ver esto, que seamos infieles ante semejante ejemplo de fidelidad. Él fue ejemplo para sus discípulos, estando en la tierra, para que sigan sus pisadas en fe. Él fue fiel terminando la obra que el Padre le había dado. Es ilógico que su pueblo sea infiel a Él, a sus mandatos, a sus principios, ante semejante muestra de amor. Lo lógico es que no seamos siervos desobedientes, sino obedientes. Lo lógico es que seamos siervos obedientes, no desobedientes. Ahora, para terminar, ¿qué es lo que quebranta tu fe? ¿Qué es lo que no te permite ser fiel? Que nadie ni nada quebrante tu fe, tu fidelidad, tu lealtad a Dios. Otra pregunta. ¿Soy infiel? ¿Estás siendo infiel en cumplir el propósito de Dios en la vida? Y digo en la vida porque no es tu vida. Ya no es más tu vida. Si eres un hijo de Dios, si has creído en Él, Cristo la compró. Con su sangre pagó el precio más alto. ¿No sabéis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Porque sois comprados por precio, dice la palabra de Dios. Entonces, el resultado debería ser glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestra fidelidad, nuestra lealtad ya no es a nosotros mismos. Nuestro yo debe ser crucificado cada día. Hacer morir las obras de la carne. Cambiarlas por la obra del Espíritu Santo, acercándonos a los medios de gracia, a su palabra, a la oración, para que el Señor nos cambie y podamos dar fruto. Ahora, ¿estás dispuesto a seguir los pasos de obediencia y fidelidad de Jesús? Ese es nuestro ejemplo. ¿Estás dispuesto?
Mira, hermano, no estamos en persecución, tenemos la libertad para reunirnos, para predicar el Evangelio, pero a Jesús, su obediencia, su fidelidad, fue la cruz, el sacrificio. ¿Estás dispuesto a seguir, si es necesario, hasta la muerte? Apocalipsis 2:10 dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Quizás no estás padeciendo nada, pero si vienen, si llega la persecución, aunque hay presiones, y aquí el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel. No ha pasado aquí todavía, pero puede pasar, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, dice el Señor a la iglesia. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Estimados, que seamos la iglesia que cada uno va a escuchar, buen siervo y fiel, cuando lleguemos a la presencia de Dios. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Ser fiel significa que le das a Dios no algo, ni siquiera lo mejor, sino todo. Tu ser, lo tuyo. ¿Para qué y para quién quieres vivir? ¿A ti mismo? ¿A tu familia? ¿Para tu trabajo? ¿Para tu esposo? ¿Para tus hijos? ¿Para tu carrera? Con ellos sé leales también. Para ellos sé confiable. Así adornas el Evangelio. Pero sobre todas las cosas, debes ser fiel a Dios, como lo fue Jesús. Y como resultado serás ese siervo, esa sierva en que el Señor se deleita. El Señor se deleita. Proverbios 12:22 para terminar. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Mas los que obran fielmente, los que son fieles, su contentamiento. Dios se deleita en sus hijos fieles. Que seamos fieles a nuestro Señor, que seamos su deleite hasta la muerte, estimados. Que el Señor les bendiga.